Increíble transformación. Una niña pobre revela un secreto que salva a un magnate al borde del abismo. Sofía, con su pincel entre los dedos, respiraba la fragancia de las flores que su madre vendía en el mercado, pero su mente danzaba lejos, en un mundo de colores y formas. En aquel parque central de Guanajuato, lleno de risas ajenas, su corazón latía con un anhelo que se debatía entre la esperanza y la desesperanza. La vida era dura, el sol apenas brillaba entre las casas de adobe, y su abuelo, un artesano de espíritu noble, se desvanecía lentamente por la enfermedad. Un día normal, mientras pintaba, sus pensamientos fueron interrumpidos por una sombra imponente. Alejandro, un magnate del arte, atravesaba el parque como un espectro. Sus días de gloria habían sido reemplazados por una existencia llena de dudas y resentimientos, una vida marcada por traiciones que lo empujaban hacia el abismo emocional. Sofía, sin saber quién era, lo miró a los ojos y le mostró un boceto que revelaba la crudeza de su realidad. Una madre sosteniendo a un niño, flores marchitas y un cielo que cubría su tristeza. Algo en el pecho de Alejandro se quebró. Era como si la autenticidad del arte de Sofía, tan pura y sin pretensiones, le recordara su propio olvido. Su corazón se debatía entre la curiosidad por aquel talento y la angustia por su propia caída. ¿Qué hago aquí?, se preguntaba Alejandro, mientras una voz interior lo confrontaba. Cada trazo de Sofía era una chispa que iluminaba sus recuerdos, pero al mismo tiempo una carga que amenazaba con consumarlo. Dudas surgieron. ¿Podía convertirse en mentor de una niña tan cargada de sueños cuando él mismo era un mar de inseguridades? Cada mirada a su pasado lo aterraba. La traición de su rival resonaba como un eco desesperante. ¿Acaso valía la pena arriesgar su propia redención por un futuro incierto en el arte de ella? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que se adentraba más en el mundo de Sofía, su andanza por la vida se complicaba. Los recuerdos de su odio a su antiguo rival florecían con cada encuentro, transformando su lucha interna en una tormenta desesperada. ¿Sería capaz de volver a encontrar su esencia artística o todo se perdería en un mar de traiciones y dudas? La presión aumentaba, su respiración se tornaba irregular y el pensamiento de decepcionar a Sofía lo consumía. La noche de la exposición se acercaba, el terror lo envolvía. ¿Qué pasaría si su rival lanzaba su ataque final en el momento más crítico? En su mente, los colores se mezclaban con la confusión y la ansiedad. Todo lo que había construido estaba a punto de desmoronarse. Sofía miraba a su alrededor, preguntándose si su arte era suficiente para desafiar la oscuridad que acechaba. La respuesta parecía flotar en el aire, pero el silencio la envolvía como un abrigo helado. La inminente explosión de la verdad estaba a punto de romper el delicado equilibrio entre ellos. Solo una decisión les quedaba por tomar, antes de que el abismo los tragara a ambos. La mañana de la exposición llegó a pasos agigantados. Alejandro despertó, el sudor empapando su frente, sintiendo el peso de una angustia insoportable. Miró al espejo, buscando una imagen que no reconocía. Un hombre atrapado entre su gloria pasada y un futuro incierto. Esa era la crucial bifurcación de su existencia. ¿Debía tomar una decisión? Las palabras de Sofía resonaron en su mente, como ecos de una verdad que aún no se atrevía a tocar. «Debo ser fuerte por ella», se repitió mientras se vestía con un traje que ocultaba bien su nerviosismo. La exposición no solo era un escaparate para el talento de Sofía, era en su esencia una línea divisoria entre su viejo yo y la nueva versión que ansiaba emerger. Pero a medida que se miraba, la inseguridad lo abrazaba como un viejo amigo.
¿Seré capaz de manejarlo? ¿Valdrá la pena arriesgarme? Haciendo un esfuerzo consciente, trató de distanciarse de la sombra de su rival, un hombre cuya presencia exportaba sombras tenebrosas. Sin embargo, la determinación de Sofía le inyectaba vitalidad. Había visto su potencial y algo en su fragilidad y fuerza lo motivó a actuar. Debía resolver sus propios demonios si quería liberar a esta niña y a sí mismo. Mientras caminaba hacia el lugar de la exhibición, el bullicio del mercado y las risas de los niños parecían un eco lejano. Cada paso que daba le recordaba su responsabilidad. No solo era un mentor, sino un faro de esperanza. Ella confía en mí, pensó, sintiéndose abrumado por el peso de esa confianza. El espacio donde se exhibirían las obras de Sofía estaba casi lleno. El blanco de las paredes contrastaba con las vibrantes pinturas que llenaban la sala. Sofía había trabajado arduamente, cada trazo una batalla ganada en su mente. A medida que él se acercaba para darle ánimo, sus ojos se encontraron. En ese instante, la conexión fue profunda, indescriptible, un compendio de miedo y promesas de apoyo. Pero la entrada del rival de Alejandro interrumpió el flujo de energía entre ellos. Daniel, el competidor en quien Alejandro había concentrado tanto odio, había llegado. Su mirada arrogante y sonrisa irónica parecían desbordar confianza. La presión descendió como un manto y la atmósfera se tornó densa y cargada de electricidad. Esa aparición no solo significaba una confrontación entre dos hombres, sino una lucha interna en el alma de Alejandro. ¿Qué haré ahora?, se preguntó, mientras sus instintos lo guiaban hacia el lado contrario de su autoengaño habitual. Pero, en lugar de esconderse, lo que él realmente temía se transformó en un ardiente deseo de enfrentarlo. Las palabras resonaron en su mente, palabras que necesitaban ser dichas. Hoy no solo se trata de mí, se dijo, con una determinación renovada. Enfocó su atención en Sofía, quien lo miraba con ansiedad. La fuerza de su arte lo empoderaba. Debo ser un ejemplo para ella. Se acercó a la multitud, el pulso acelerado, mientras Daniel comenzaba su ataque verbal, burlándose del arte de Sofía en voz alta. La tensión aumentó, pero Alejandro sintió algo dentro de él despertar. No permitiría que su futuro, el de Sofía, se definiera por los miedos del pasado. Con una respiración profunda, dio un paso adelante. Había llegado el momento de enfrentarse tanto a su rival como a sus propias inseguridades. Ante él se extendía un camino que podría dirigir hacia la redención o el desgarro de su esencia. El abismo no solo podía engullir su vida, todo dependía de la decisión que estaba a punto de tomar. Las luces de la exposición iluminaban más que solo las obras, revelaban el verdadero corazón de Alejandro. En ese instante decisivo, la intensidad del momento lo empujó a enfrentar no solo a su adversario, sino a los miedos que hasta el momento lo habían mantenido cautivo. Quiero ayudar a Sofía a brillar, y no me detendré aquí, pensó, alzando la vista con determinación, listo para hablar y enfrentar a su rival. Era hora de desenmascarar no solo la verdad de su arte, sino la verdad de su corazón. La decisión estaba tomada. El momento de la verdad había llegado, y con ello, la pregunta que colmaba su mente: ¿sería suficiente su nuevo yo para desafiar la adversidad? La mirada desafiante de Alejandro se afianzó en Daniel, cuya sonrisa burlona se desvanecía lentamente. El bullicio a su alrededor se volvió indistinto, como si el tiempo se hubiera detenido. El mundo se había reducido a una batalla entre su voluntad y la fuerza aplastante de su inseguridad. Era como si finalmente estuviera a punto de descubrir el poder que había mantenido arrinconado durante demasiado tiempo. La voz de Sofía, el arte que ella había creado, florecieron en su mente como un eco. Esa voz, como un mantra, lo impulsó a dar su primer paso al centro de la sala, sintiendo la mirada de la multitud posándose sobre él. «Esto no es solo por mí», se repitió, convencido de que su lucha no era meramente personal, sino una declaración para Sofía y para él mismo. Un grito de libertad. Daniel, al notar su movimiento, alzó una ceja en un gesto de desprecio.
¿Ahora decides salir de tu escondite, Alejandro?, lo provocó, sus palabras cargadas de desdén. Pero en lugar de responder a la provocación con ira, Alejandro sintió que dentro de él brotaba una nueva claridad. «No soy ese hombre que eras antes», se dijo, confrontándose en su propio interior. Con voz temblorosa pero firme, se dirigió a la multitud. El arte de Sofía no es solo una colección de pinceladas. Cada pintura es un pedazo de su alma, su historia, su lucha. Y hoy yo también estoy renaciendo, así que ¿por qué no celebramos eso juntos? El silencio se apoderó de la sala y vio cómo las miradas cambiaban, moviéndose de Daniel hacia él. Daniel, lejos de estar amedrentado, se mantuvo en su postura arrogante. ¿Acaso crees que las palabras pueden salvar la mediocridad? Esta niña no tiene futuro, y tú, Alejandro, estás acabado. Lanzó la daga de su desdén con precisión. El aire se volvió denso. Sin embargo, algo dentro de Alejandro hizo clic. Comprendió que Daniel podía ser un rival formidable, pero su capacidad de afectar a otros no podría interponerse en su camino. ¿Por qué dejar que esa voz oscura determine mi destino? Si Sofía puede usar sus colores para contar su verdad, yo puedo usar mi voz para defenderla, pensó con fervor. ¿Mediocridad? Te equivocas, Daniel. La pasión no se mide por el reconocimiento, se mide por el coraje de ser auténtico. Mientras las palabras fluían, su confianza se fue cimentando, y miró a Sofía, quien le sonreía con un brillo de admiración en sus ojos. Esa pequeña señal fue como un empujón al abismo que lo había mantenido cautivo. Alejandro tomó aliento y continuó. Sé lo que es caer, lo que es ser subestimado. He vivido atrapado en mis propios miedos, pero hoy he decidido ser más que eso. La emoción en su voz resonó entre los presentes. Muchos comenzaron a asentir, algunos incluso a aplaudir suavemente. Daniel escaló la confrontación, acercándose a él con una sonrisa que escondía rencor. Veremos cuánto dura tu valentía, Alejandro. El mundo real no perdona, pero yo estaré aquí para recordarte que ni tú ni Sofía son lo que creen ser. La amenaza de su rival colgaba en el aire, y por un momento Alejandro sintió la sombra de su angustia regresar. Pero esta vez, en lugar de permitir que lo abrumara, decidió darle la vuelta. Si caigo, mejor caer con autenticidad que bajo la pesada carga del miedo. Sofía me ha mostrado que en la fragilidad hay una fuerza que nunca imaginé. La multitud comenzó a murmurar, y Alejandro sintió que la energía cambiaba. Las palabras de Sofía, su dedicación, su arte, todo eso significaba algo. Era más que una exposición, era la manifestación de su valentía compartida. Con una última mirada resuelta a Daniel, Alejandro reforzó su postura. Sabía que esto era solo el comienzo, que el verdadero enfrentamiento lo esperaría no solo en la sala de exposiciones, sino también en su propio camino hacia la autoaceptación. Sin embargo, en ese mismo momento se liberó de la presión. «Vamos, Sofía, mostremos al mundo quiénes somos realmente», dijo con una sonrisa renovada. La niña asintió, sus ojos brillando con una mezcla de nerviosismo y excitación. Juntos dieron un paso hacia el centro de la sala, uniendo sus fuerzas, listos para enfrentar lo que vendría. ¿Podría la valentía conectarlos aún más? ¿O el verdadero desafío estaba aún por llegar? La respuesta se desvanecería en el aire mientras ellos comenzaban a revelar no solo sus obras, sino también su verdad. Una verdad que podría ser más poderosa de lo que jamás habían imaginado. La luz del proyecto se centraba en la obra de Sofía, y mientras la multitud comenzaba a apreciar los colores vibrantes que llenaban la sala, Alejandro sintió que su corazón latía con una mezcla de ansiedad y esperanza. Cada trazo de pintura que rodeaba a su amiga parecía contar una historia de resiliencia, y al mirarla se dio cuenta de que su propio relato comenzaba a entrelazarse con el de ella. La voz interna que lo había atormentado durante años empezaba a suavizarse, cediendo espacio a pensamientos de posibilidad. Si ella ha podido canalizar su dolor en colores, yo también puedo convertir mis luchas en fuerza, se dijo mientras observaba la reacción de los asistentes.
Esa afirmación lo empujaba a recordar momentos oscuros de su vida, pero en lugar de permitir que esos recuerdos lo desbordaran, eligió aprender de ellos. Un grupo de curiosos se acercó a observar más de cerca las obras de Sofía, y, por primera vez, Alejandro sintió el calor del apoyo a su alrededor. Reconocía que existía una fuerza en la autenticidad que no entendía del todo, pero que lo motivaba a seguir adelante. Cada aplauso resonaba como un eco en su interior, recordándole que al compartir su voz estaba construyendo una nueva realidad. De repente, Daniel se movió con sigilo entre la multitud. La sombra de su presencia parecía cambiar la atmósfera. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía ignorarlo. Esa incertidumbre lo sacudió, pero ahora sabía que su camino no iba a ser fácil. Aún debía enfrentarse a las voces que lo habían menospreciado, y Daniel encarnaba la más amenazante. Con cada segundo que pasaba, crecía su determinación. No puedo permitir que su ruido me silencie, pensó. La incertidumbre se convirtió en una estrategia, un enfoque planificado en no caer nuevamente en la trampa del miedo. Decidió en ese instante que no se enfrentarían como rivales, sino como adversarios en un duelo de poder individual, y para ganar debía confiar en su capacidad para ser auténtico. «Dame un momento», le susurró a Sofía, que lo miró intrigada. Se acercó a la pared donde colgaban las obras y tocó el marco de una de las pinturas. Era una escena de un atardecer vibrante, lleno de color y luz. «Esto es arte de verdad», le comentó con una sonrisa, y cuando ella le devolvió la mirada, Alejandro entendió que su conexión iba más allá de lo que podrían enfrentar juntos. Mientras pensaba en lo que Daniel había dicho, su mente elucubró un camino hacia la transformación personal. No solo se trataba de responder a un ataque, sino de demostrar su propio valor, de reivindicarse. La respuesta no estaba en la reacción emocional, sino en la forma en que integraría esa experiencia para converger en su propia verdad. Sin embargo, la repentina aparición de Daniel a su lado lo sacó de su ensueño. ¿A quién intentas engañar, Alejandro? Las palabras virtuosas no llenan estómagos. Ese lugar no es para ti. Eres un invitado en esta fiesta. Lo desafió, marcando una sonrisa retadora en su rostro. Alejandro sintió que el aire se volvía denso de nuevo, pero esta vez, en lugar de dejar que el temor se apoderara de él, respiró hondo. Las palabras tienen más poder del que crees. A veces son el primer paso hacia una vida auténtica. Se encontró frente a su reflejo y, aunque la voz de Daniel intentaba desarmarlo, un fervor nuevo latía en su interior, un compuesto de inseguridad y valor. Esta vez no cedería. Mientras fruicionaba la confrontación emocional, recordó la fuerza de Sofía, su arte y cómo había logrado, mediante el dolor, crear belleza. «Mi voz también cuenta con ese poder», se reiteró. Así, decidido, observó que otros estaban empezando a notar la tensión entre ellos. Se sabía observado, y esa no era la reacción que había anticipado. La renuencia de su adversario iba de la mano con la creciente fanfarria de la audiencia. La decisión de Alejandro de dar la vuelta a su propia narrativa estaba en marcha. Con una última mirada a Sofía, entendió que su valentía no solo podría afectarlo a él, sino que también podría inspirar a quienes lo rodeaban. El momento de la verdad no solo era su batalla, sino un testimonio de fortaleza compartida en la fragilidad. «Daniel, esta vez no me detendré», afirmó Alejandro, proyectando una nueva seguridad en su voz. La tensión entre ellos resultaba palpable, y mientras las miradas expectantes se centraban en su intercambio, Alejandro tomó una decisión crítica que cambiaría su rumbo. El temor no lo definiría más. La próxima revelación estaba al alcance, pero solo si se arriesgaba a abrirse al desafío que lo aguardaba. Con una determinación renovada, se preparó para llevar su verdad a un nivel que nunca había imaginado. ¿Podría finalmente desatar la fuerza que yacía en su interior? Ese era el nuevo desafío que lo esperaría, no solo frente a Daniel, sino en su propia lucha por auténticamente ser. La mirada feroz de Daniel penetraba en Alejandro como dagas.
En ese instante ya no había espacio para la vacilación. La ventilación fría de la sala pareció intensificarse y respiró hondo antes de articular su siguiente respuesta, sintiendo que cada palabra debía estar cargada de la fuerza que durante tanto tiempo había anhelado. «Esto es una celebración de creatividad», comenzó. «No solo de arte, sino de la valentía que se requiere para levantarse y mostrar al mundo quiénes somos realmente. A veces, eso significa enfrentarse a voces que intentan silenciarnos». Miró a Sofía, cuya presencia lo inspiraba con cada latido, y un rayo de coraje cruzó su mente. «No tengo nada que esconder, y cada trozo de dolor que tengo lo convertiré en mi fortaleza». Los murmullos de la multitud se hicieron más notables, y mientras se sentía cada vez más visible, se proponía abrazar la incomodidad. La tensión con Daniel se volvía un catalizador, un fuego que empezaba a moldear su metal inquebrantable. La energía en la sala vibraba con nuevas expectativas. Alejandro se dio cuenta de que había algo poderoso al aceptar su vulnerabilidad. Alzando la voz, continuó: «No vengo aquí a quitarles espacio a los demás, sino a reclamar el mío. He estado en las sombras mucho tiempo, sintiendo que no valgo nada. Pero mis luchas, mis errores, mis inseguridades, todo eso me ha traído aquí, y quiero que lo vean». La multitud empezó a murmurar, algunos asintiendo en señal de apoyo. Y al girarse hacia Daniela, quien aún tenía esa sonrisa retadora, se sintió como un boxeador que enfrentaba a un adversario en el ring. La adrenalina pululaba en su cuerpo. Lo que antes percibía como una amenaza, ahora se transformaba en motivación. «Tal vez yo sea un invitado aquí, como tú dices», dijo Alejandro, desafiando a Daniel mientras su corazón palpitaba con el ritmo de su propia audacia. «Pero eso no me hace menos, y no seré invisibilizado por ti ni por tu escepticismo». Poco a poco, su voz resonaba más fuerte. Era un eco en el corazón de todos, y presenció un cambio en el lenguaje corporal de la audiencia. Algunos se inclinaron hacia adelante, otros cruzaron los brazos en señal de atención. La aceptación del momento comenzaba a salir a la superficie. Se dio cuenta de que cada consonante que salía de su boca lo estaba empoderando. A medida que sus palabras se deslizaban entre los asistentes, sentía algo diferente, como si sus luchas tuvieran razón de ser. «He aprendido que mis heridas son también mis maestros. Cada experiencia me ha empujado a ser fuerte, y he decidido no permitir que el miedo me defina». A medida que Daniel fruncía el ceño, la atención de todos se centraba en él, como si la audiencia ponderaba cuál de los dos se mantendría en pie ante la tormenta. Alejandro tomó un paso hacia adelante, casi desafiante. «Este respeto no se compra, se gana, y mientras tú sigas intentando quebrantar mi valor, seguiré levantándome una y otra vez». En ese instante, las emociones hervían a su alrededor. Sentía que su propio valor se abría paso a través del temor. Era un cierzo nuevo, una claridad. Había desatado una chispa interior que había estado dormida, y la conexión con su propio ser resonaba más allá de los límites que lo habían contenido. Mientras Daniel se agachaba un poco, alejado por la relevancia de sus palabras, Alejandro se sintió liberado en su esencia. Pero en su interior, el cambio también representaba algo más. Sabía que el verdadero reto aún estaba por llegar. Ser auténtico no era solo un acto de valentía, sino un compromiso hacia sí mismo que lo haría enfrentarse a sus fantasmas más profundos. «¿Sabes?», empezó, su voz más firme que antes. «Lo que me quebranta también me fortalece. Y lo que temes de mí es solo un reflejo de tu propia inseguridad». La multitud resonó con ese eco, y para Alejandro, ese rebote se sintió real por primera vez. Estaba en la cúspide de una transformación profunda, y la revelación pareció ser un momento decisivo, una invitación a reescribir su historia con palabras y acciones audaces. «No me quedo aquí a la sombra de nadie más». La tensión en el aire se tornó electrizante. Alejandro, armándose de energía renovada, estaba listo. Nadie podría detener lo que estaba en camino, pero aún había algo latente. ¿Cómo navegaría el torbellino de reconocimiento y rechazo cuyos vientos ya comenzaban a soplar a su alrededor?
Mientras la multitud prestaba atención, Alejandro se preguntó si esa, quizá, sería su mayor batalla: demostrar que la autenticidad no solo era un acto, sino una forma de vida. La ovación que siguió a sus palabras resonó en su pecho como un tambor. Alejandro había encendido algo en la sala, pero mientras la adrenalina fluía por sus venas, una sombra de duda comenzó a asomarse desde el rinconcito más oscuro de su mente. Sabía que una batalla se libra no solo en el exterior, sino también en las profundidades de la psique. ¿Era este momento un verdadero giro en su vida o solo una chispa efímera? Al finalizar su declaración, el eco de su voz aún vibraba en el aire, y Alejandro sintió una urgencia por capitalizar esa energía renovada. Sofía lo miró desde la multitud, su rostro lleno de admiración y orgullo. Esa conexión con ella le daba un impulso adicional. El poder de la autenticidad parecía abrirle nuevas puertas, y resolvió que no podría aflojar el paso. Era su momento. Sin embargo, al cruzar miradas con Daniel, la tensión se transformó en una niebla espesa. El desafío en los ojos de su adversario no solo era físico, representaba su mayor miedo: el desmoronamiento de toda la valentía que había acumulado. Alejandro supo que debía desgastar esa mirada desafiante, no solo frente a Daniel, sino también ante la versión de sí mismo que todavía dudaba. Determinado, decidió abrazar ese reto. Consciente de que el reconocimiento no vendría sin un precio, Alejandro se dispuso a enfrentarse no solo a su antiguo rival, sino también a los ecos de su propia inseguridad. La idea de ser auténtico lo llenó de emoción, pero la paralela posibilidad de fracasar le producía escalofríos. Mientras el murmullo se calmaba, Alejandro instauró un nuevo desafío: ¿cómo seguir adelante después de esta revelación? ¿Podía sostener la llama encendida de su autenticidad en un mundo que a menudo premiaba la conformidad? Sabía que el camino hacia la verdadera transformación no era una línea recta. Enfrentar su propia historia, sus traumas y su pasado era tan crucial como la batalla que había librado frente a Daniel. Decidió que, de ahora en adelante, cada paso que diera debía ser calculado y consciente. Quería aprender. Quería ser un maestro de su propia vida, no un mero espectador. Así comenzó a explorar nuevas formas de expresión: inscribirse en talleres, leer sobre liderazgo y autoconocimiento, y rodearse de personas que lo inspiraran a crecer. En las semanas siguientes, Alejandro se adentró en un espacio relativamente nuevo: la vulnerabilidad frente a sus propias inseguridades. Comenzó a trabajar en su forma de comunicar sus ideas, buscando no solo ser escuchado, sino también ser comprendido. Se dio cuenta de que cada nueva habilidad que adquiría era una herramienta en su arsenal personal. Esos días intensos en el mural de su vida se convirtieron en su campo de entrenamiento, y cada sesión con Sofía o en grupo le ofrecía una lección inestimable. Pero, mientras se sumergía en esa transformación, también se le presentaron dilemas morales. Con cada paso, se dio cuenta de que debía confrontarse no solo con su historia, sino con la forma en que esa historia impactaba en otros. ¿Sería capaz de lograrlo sin traicionar su esencia, sin dejar de lado sus valores fundamentales? Mientras pensaba en esto, la imagen de Daniel resurgió en su mente, recordándole que no podía evitar el conflicto por completo. Un día, tras una intensa sesión de trabajo con su grupo, un compañero se acercó a él. «Alejandro, he visto el cambio en ti, pero también siento que hay más que aún no has explorado. Quizás haya raíces profundas que necesitan ser desenterradas». Las palabras de su compañero le calaron hondo. ¿Y si, en su búsqueda de autenticidad, necesitaba enfrentar no solo sus éxitos, sino también sus más oscuros secretos? La inquietud creció en su interior. Era el momento de desenterrar esos aspectos ocultos, las heridas que aún no había tratado. Ahora se hacía evidente que su viaje personal no sería solo una revelación de fortalezas, sino una confrontación directa con su pasado. El eco de las palabras de su compañero resonó en su cabeza. Las raíces profundas necesitan luz. ¿Qué secretos saldrían a la superficie? La inquieta curiosidad lo invadió, y con ella una promesa de que desenterrar esas verdades sería esencial para su verdadera transformación.
Y así, Alejandro se colocó al borde de un nuevo desafío, uno que podría cambiarlo todo. A medida que los días se deslizaban hacia adelante, Alejandro se sumió en una profunda introspección. Notó que la sensación de inquietud no lo abandonaba, al contrario, se intensificaba con el paso del tiempo. Las palabras de su compañero resonaban insistentemente, como un eco que no podía ignorar. ¿Qué raíces profundas necesito desenterrar?, se cuestionaba a sí mismo una y otra vez. Así, decidió que el primer paso hacia su transformación sería la autoconfrontación, un viaje hacia su interior que no sabía cómo se vería, pero que debía emprender. Comenzó a llevar diario, un espacio donde, con sinceridad brutal, plasmaría sus pensamientos más oscuros. En esas páginas sacó a la luz temores que había reprimido durante años: la presión por ser perfecto, el miedo a decepcionar a los demás y su eterna comparación con figuras de éxito como Daniel. Cada palabra que escribía se sentía como un pequeño acto de liberación. Allí, en la intimidad de su propia escritura, Alejandro empezó a comprender que su percepción de sí mismo no era un reflejo de su esencia, sino de las expectativas ajenas que había internalizado. La concepción de su valor personal estaba irremediablemente distorsionada. El siguiente paso fue buscar a su familia, no solo para compartir sus logros recientes, sino para discutir las heridas compartidas que solían ser un tabú. Una tarde, Alejandro se sentó en la sala de su infancia con su madre, preguntándole sobre su propio recorrido. La voz temblorosa de su madre, contando historias de luchas y sacrificios, lo hizo reflexionar sobre la fortaleza que siempre había estado a su alrededor. En un momento de vulnerabilidad, Alejandro se atrevió a abrirse. «Mamá, siento que he llevado una carga que no es solo mía. He escondido mis inseguridades detrás de una máscara. Siempre he tratado de ser el mejor, pero no sé si eso es suficiente». Las lágrimas brotaron, y el diálogo se tornó un puente entre el pasado y el presente, algo que Alejandro necesitaba para sanarse. Al mismo tiempo, su formación en comunicación avanzaba. La habilidad de articular sus pensamientos y sentimientos fue un aspecto fundamental en su desarrollo. Cada taller ofrecía desafíos únicos, donde debía poner en práctica lo aprendido. Sin embargo, no todo era fácil. En un ejercicio de exposición, un compañero lo cuestionó: ¿a quién intentas impresionar realmente, Alejandro? ¿A nosotros o a ti mismo? Esa pregunta le caló hondo. Comprendió que había estado persiguiendo la aprobación externa, hablando desde una voz que no era del todo suya. La revelación fue un balde de agua fría. Necesitaba aprender a hablar desde el corazón y descansar en su autenticidad. A diario, la lucha interna se intensificaba. El miedo al juicio, la expectativa de fallar nuevamente, el peso de sus errores pasados. Pero también había un destello de esperanza, el mismo que había sentido hablar ante el grupo la primera vez. Con esa luz como guía, se comprometió a no retroceder, a seguir adelante hacia el futuro que quería forjar. Mientras navegaba por este camino, Alejandro se dio cuenta de que había más en juego que su propia transformación. Su historia podría inspirar y ayudar a otros que luchaban en silencio, quizás incluso a Daniel. La idea de que su autenticidad pudiera resonar en más personas le infundió renovada determinación. Tal vez su viaje no solo era personal, sino también social, una forma de conectar con la humanidad a través de la vulnerabilidad. Una noche, mientras reflexionaba ante el espejo, su mirada se llenó de fuego. Se repetía: «El momento de exponer mi verdad ha llegado». La adrenalina pulsó en sus venas. Sin darse cuenta, se había acercado más que nunca a desenterrar no solo sus raíces, sino los secretos que habían forjado su identidad. Pero, ¿qué pasaría cuando esos secretos emergieran? ¿Podría manejar la verdad sin desmoronarse en el proceso? ¿Y cómo reaccionaría Daniel, que siempre había representado la antítesis de su crecimiento? Finalmente, con cada paso dado en su transformación, Alejandro sintió que estaba a un suspiro de un desenlace crucial. Un nuevo desafío se asomaba a la distancia, latiendo con fuerza: la confrontación final con sus propios demonios, y quizás el encuentro inevitable y decisivo con su rival. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar la verdad más profunda de su existencia? La respuesta se atisbaba en el horizonte, y no podía esperar a descubrirla. El día después de su reflexión ante el espejo, Alejandro despertó con un propósito renovado.
Las inhibiciones que lo habían acompañado durante años empezaban a desvanecerse, dejando espacio para una visión más clara de su verdadero ser. Sin embargo, aún sentía la presión sobre sus hombros. Era el momento de poner en práctica todo lo que había aprendido. Decidió que una buena forma de empezar sería compartir su proceso en un taller de comunicación donde hasta ahora había permanecido en la sombra. La idea lo aterrorizaba y emocionaba a la vez. ¿Realmente podría abrirse ante sus compañeros? ¿Serían capaces de comprender su viaje? Sin más dilación, se inscribió para realizar una presentación sobre el desarrollo personal y el poder de la vulnerabilidad. En la mañana del taller, la ansiedad se apoderó de él al mirar su reflejo. Su voz interior lo cuestionaba. ¿Por qué tú? ¿Qué puedes aportar que no hayan dicho otros? A medida que se acercaba el momento, cada nervio en su cuerpo parecía gritar que saliera corriendo. Sin embargo, sabía que esa era precisamente la batalla que debía enfrentar. Tomó varias respiraciones profundas, recordando las lecciones de su diario, las historias de su madre y la fuerza que había ido construyendo. Cuando llegó su turno, se plantó frente al grupo, sintiendo el calor de sus miradas. Durante los primeros segundos, sus palabras fluyeron torpemente, como si estuviese intentando conectar con una voz olvidada. Pero luego recordó su propósito. No estaba allí para impresionar, sino para compartir. Con esa convicción, Alejandro comenzó a hablar desde su corazón, desnudando sus temores y sus inseguridades. Como todos ustedes, he luchado con el deseo de ser aceptado. Pasé mucho tiempo preocupado por cumplir con expectativas que no eran las mías, confesó. Mientras compartía sus experiencias, la sala se llenó de un silencio pesado, pero las expresiones de sus compañeros comenzaban a cambiar. Notó que algunos se inclinaban hacia adelante, atentos, y un par comenzaron a sentir en señal de comprensión. Al concluir su exposición, un estallido de aplausos resonó en el aula. Pero más allá de los aplausos, lo que realmente resonó en Alejandro fue la conexión que sentía con su audiencia. Algunos compañeros se acercaron después de la presentación, compartiendo sus propias luchas, y el networking que estableció esa tarde abrió nuevas puertas para él. La vulnerabilidad que antes le parecía una debilidad, ahora se presentaba como su mayor fortaleza. Sin embargo, no todo era perfecto. En su camino hacia la autenticidad, Alejandro aún debía afrontar lo que había estado eludiendo, la confrontación con Daniel. La idea de verle y enfrentar el pasado lo llenó de temor. Tendría que defender su derecho a ser quien era sin compararse más con su antiguo rival. Pero, al mismo tiempo, creía que ese encuentro era imprescindible para sellar su transformación. Una noche, mientras revisaba notas para el próximo taller que ofrecería sobre autoconfianza, recibió un mensaje inesperado de Daniel. Alejandro, necesitamos hablar. Hay algo que debemos aclarar. Fue como si el tiempo se detuviera. La adrenalina recorrió su cuerpo y se dio cuenta de que el momento crucial que había anticipado finalmente había llegado. Esa conversación podría ser la culminación de su viaje o el inicio de otro caos emocional. Se encontró paralizado, sopesando cada palabra en su mente. ¿Estaba listo para enfrentar sus demonios? La pregunta lo persiguió. Después de todo, el encuentro no solo podría redefinir su relación con Daniel, sino su relación consigo mismo. Enfrentarse a su rival era más que un duelo de egos. Era una confrontación con todas las facetas de su identidad recién descubierta. Con el corazón latiendo con fuerza, Alejandro respondió: «Estoy listo. Hablemos». Sin saberlo, se encontraba al borde de un desenlace que podría cambiar el rumbo de su vida de una vez por todas. ¿Sería capaz de sostener su verdad en un debate tan cargado de emociones? La respuesta iría mucho más allá de las palabras. El encuentro se concretó en una cafetería del centro, un lugar lleno de ruido que contrastaba con la agitación interna de Alejandro. Se sentó en una mesa, revisando su respiración, intentando calmar el torbellino que se formaba en su pecho. La puntualidad de Daniel le quitó un peso. Escuchar su voz lo hizo dudar sobre la decisión que había tomado. ¿Realmente estoy listo para esto? Cuando Daniel llegó, la mirada en su rostro parecía un reflejo de la incertidumbre que sentía Alejandro. Daniel, el rival que había marcado su vida en tantas formas, ahora se presentaba como un ser humano frágil. La tensión era evidente en el aire, casi palpable, y Alejandro sintió el impulso de levantarse y salir corriendo.
Sin embargo, no podía. Recordó las palabras que había compartido en su taller sobre la importancia de la vulnerabilidad y de enfrentar los miedos. Aceptar lo humano en cada uno de ellos era el primer paso hacia la resolución que tanto anhelaba. A medida que Daniel se sentaba frente a él, Alejandro supo que no podía evadir la responsabilidad de su autenticidad. Tenía que mantener esa transformación que había empezado a forjar. Después de un par de momentos incómodos, comenzó la conversación. Daniel, con un tono más suave de lo habitual, preguntó: ¿Cómo has estado? Alejandro se sorprendió de lo sencillo que sonaba, pero lo profundo de esa pregunta lo atravesó. Debatió en su mente por un instante cuál sería la respuesta adecuada, pero se sintió impulsado a ser honesto. Ha sido un proceso complicado, empezó, sintiendo el peso de cada palabra. He trabajado en mí mismo más que en cualquier otra cosa. He aprendido que la comparación no me define, y eso ha sido liberador. Sus palabras parecían romper una barrera, y con cada pequeño avance sentía que podía ser más transparente. Daniel frunció el ceño, como si nunca hubiera considerado que las batallas internas de Alejandro fueran más profundas de lo que había imaginado. Lo siento por lo que ha pasado entre nosotros, confesó de repente. Siempre creí que necesitaba ser el mejor por encima de ti, pero ahora entiendo que eso no tiene sentido. Tienes derecho a ser tú mismo. La sinceridad en la voz de Daniel hizo que Alejandro cuestionara nuevamente sus emociones. Un torrente de ansiedad y alivio se entrelazaron en su mente. Necesitaba aprovechar este momento. Hemos pasado demasiado tiempo tratando de demostrar quién es el mejor. Deberíamos haber sido compañeros en vez de rivales. Alejandro notó que a medida que hablaba, el rencor que había albergado se desvanecía lentamente como el humo en el aire del café. Durante esa conversación, lo que antes parecía una enemistad irreconciliable comenzó a transformarse. Ambos comenzaron a compartir sus viajes individuales, las inseguridades que habían arrastrado mucho antes de convertirse en competidores. Alejandro hablaba de su lucha con la aceptación personal y de cómo había sentido la presión de ser una versión ideal de sí mismo. Daniel, al escucharlo, se abrió de manera inesperada, trazando un paralelo que sorprendió a Alejandro. No sabía que eso te pesaba tanto, yo sentía lo mismo por mi parte. El diálogo fluía, y los muros que separaban sus experiencias empezaron a derrumbarse, provocando una revelación en Alejandro. No solo estaba enfrentando a Daniel, se estaba encontrando a sí mismo en esa conexión. La conversación se tornó en una experiencia de crecimiento mutuo, donde ambos hombres eran capaces de reconocer sus vulnerabilidades sin miedo a ser juzgados. Pero la calidez de esa reconciliación se vio interrumpida cuando el teléfono de Alejandro vibró insistentemente. Era un correo que cambiaba las reglas del juego. Su próximo taller sobre autoconfianza había sido confirmado a gran escala, una oportunidad que podría marcar un antes y un después en su trayectoria profesional. Sin embargo, esa noticia también le abrió la pregunta crucial: ¿era realmente capaz de ser auténtico frente a una audiencia mucho mayor? El dilema lo amenazaba y terminó la conversación con un nudo en el estómago. Había crecido durante un momento, pero también había urdido nuevos desafíos. ¿Podría encaminarse hacia esa nueva aventura sin perder el hilo de la autenticidad que había cultivado? La cita con Daniel había marcado un avance, pero ahora la verdadera prueba estaba por llegar. La cuenta regresiva hacia su taller se comunicaba con la profundización de su propio viaje. ¿Tendría la valentía suficiente para compartir su verdad en un escenario tan amplio? La fecha del taller se acercaba rápidamente. Alejandro se encontraba entre la ansiedad y la emoción, atormentado por la idea de presentar su verdad ante una multitud mucho más grande. Había recorrido un camino significativo hacia la autenticidad y sentía que este nuevo desafío era la culminación de su transformación. Pero al mismo tiempo, el temor a fallar se cernía sobre él como una sombra. A medida que pasaban los días, Alejandro utilizaba cada momento libre para prepararse. De día, se sumergía en la creación de su presentación, mientras que por la noche escribía en su diario, desmenuzando sus pensamientos y emociones. El hilo conductor fue cada vez más claro. Su viaje hacia la autenticidad no era solo sobre él, sino sobre cómo podía inspirar a otros a aceptar sus propias luchas.
El día del taller finalmente llegó. Al entrar en la sala llena de personas esperándolo, un golpe de nervios lo recorrió. Sin embargo, cuando miró a su alrededor, notó algo inesperado. Muchos de sus compañeros y amigos estaban allí, incluidos aquellos del taller previo que admiraban su crecimiento. Su presencia le brindó un empujón de confianza, y se recordó a sí mismo que no estaba solo en este viaje. Cuando se ubicó frente a todos, la sala se llenó de murmullos que gradualmente se silenciaron. Alejandro tomó una respiración profunda y recordó las palabras que había ensayado tantas veces. «Hoy he decidido no mostrar mi perfección, sino mi verdad», comenzó, mientras sentía que cada palabra resonaba con sinceridad. «He aprendido que ser auténtico es abrazar nuestra vulnerabilidad y que al hacerlo permitimos que otros se conecten a un nivel más profundo». A medida que hablaba, la tensión en su cuerpo comenzó a desvanecerse. Compartió sus luchas, momentos de comparación y cómo aprender a ser vulnerable había sido liberador. El bienestar que sintió al abrirse no era solo personal, sino también contagioso. Veía en los rostros de los asistentes que sus historias estaban resonando con ellos. A mitad de la presentación, Alejandro tomó una decisión audaz. Quería involucrar a su audiencia de una manera más activa. «Quiero que todos participen», dijo, y propuso un ejercicio de vulnerabilidad colectiva donde cada persona compartiera una pequeña lucha que habían ocultado. La sala se llenó de murmullos nerviosos, pero poco a poco comenzó a fluir el diálogo. La honestidad fue poderosa, y cada historia compartida creó un ambiente de conexión y apoyo. En ese instante, Alejandro comprendió que la autenticidad era una fuerza transformadora, no solo para él, sino para todos los presentes. Era un recordatorio de que todos compartían batallas similares y que en su vulnerabilidad encontraban la fortaleza para enfrentar sus temores. Cuando finalizó la sesión, la ovación resonó como un eco a través de la sala, y Alejandro sintió el calor de la aceptación y el reconocimiento. No solo había compartido su verdad, sino que había creado un espacio donde otros también podían expresarse sin miedo. Ideal al juicio. Al salir del escenario, se sintió más fuerte de lo que jamás había imaginado. Con el apoyo de sus colegas y amigos, Alejandro supo que había llegado el momento de cerrar el círculo. Había conquistado sus miedos y había demostrado que la autenticidad puede ser un baluarte en medio de la adversidad. La transformación que comenzó con la conexión con Sofía, ahora se extendía a otros y le mostró que podía impactar la vida de aquellos a su alrededor. Poco después, las redes sociales comenzaron a llenarse de testimonios sobre su taller. La historia de Alejandro no solo inspiró a quienes lo escucharon, sino que también recibió la validación que siempre había deseado. Durante esa semana, recibió mensajes inesperados de personas agradeciéndole por su valentía y por permitirles sentirse vistos y comprendidos. Finalmente, el encuentro con Daniel se volvió una anécdota en su historia. Reconoció que la rivalidad había sido un capítulo importante, pero su viaje personal había tocado un lugar mucho más profundo. Ahora, sonreía al recordar aquellos días oscuros y cómo se había convertido en un ser humano más completo. El orgullo y la confianza llenaron su corazón. La vida de Alejandro no solo se transformó, hizo de su experiencia una fuente inagotable de crecimiento continuo. Sabía que el camino hacia la autenticidad requería trabajo constante, pero estaba listo para cualquier reto que viniera, porque al final del día había compartido su verdad y abrazado su poder interior. Este es el momento de seguir creciendo, se prometió a sí mismo mientras avanzaba hacia una nueva etapa en su vida, decidido a nunca volver a esconderse tras una máscara. Con esa determinación, Alejandro abrazó su futuro, sintió la brisa fresca de la posibilidad y sonrió, listo para enfrentar lo que la vida le tenía preparado. Ahora es tu turno de embarcarte en tu propia transformación. No esperes ni un segundo más para tomar acción. Suscríbete inmediatamente al canal y no te pierdas las historias emotivas exclusivas que te inspirarán a superar tus propios desafíos. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar que más personas encuentren su camino hacia la autenticidad. Comenta tus reacciones y teorías sobre este viaje de superación personal y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación.
Hagamos juntos de este mundo un lugar más auténtico. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.